Muy buenas tardes y bienvenido a un día más de nuestra Pascua virtual. Espero que hayan disfrutado los últimos dos videos que hemos compartido con ustedes. Ya compartimos lo que es el Domingo de Ramos y ya compartimos la primera parte del Jueves Santo, que incluyó el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. Ahora vamos a comenzar este día con el tema de Judas. Vamos a empezar a compartir un poquito de lo que fue la traición de Judas. Nosotros el día de hoy vamos a enfocarnos en quién era Judas, qué fue lo que vivió con Jesús y lo que lo llevó a esa traición. El día de hoy quiero empezar con ustedes simplemente reflexionando y sabiendo y conociendo un poquito más de Judas. Judas era uno de los 12 apóstoles. Jesús lo escogió. Él caminó con Jesús, caminó con el Maestro por todo ese tiempo que Jesús estuvo predicando y enseñando. En ese tiempo que Jesús estuvo haciendo milagros y Judas estaba ahí. Judas sabía quién era. El único problema es que Judas se dejó llevar por el mundo, se dejó llevar por la ambición al dinero. Jesús sabía exactamente quién era Judas desde que lo escogió. Sabía las posibilidades que él tenía, lo que él podía hacer, pero desafortunadamente Judas decidió por las cosas materiales sobre las cosas espirituales, sobre las cosas que Dios le podía ofrecer. Y una de esas razones es Jesús le entregó la bolsa de dinero, donde él tenía la posibilidad de manejar el dinero de los discípulos, de manejar el dinero que Dios tenía. Con ese dinero es con el que ellos se mantenían, con el que ellos comían, con el que ellos podían ir de ciudad a ciudad y sin tener ningún problema. Bueno, a Judas le tocó cargar esa bolsa, a Judas le tocó manejar ese dinero. Desafortunadamente Judas estaba tan interesado en las cosas materiales que él tomaba de ese dinero a como él lo viera necesario para su propio bien. No era para el bien de los demás, era para el propio. En una de las historias de la Biblia, en Juan 12, nos cuenta la historia de cuando Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Lázaro. A Lázaro, al que ya nos han dicho de que Jesús había resucitado después de 4 días de que estaba muerto. Judas estaba ahí. Judas miró cuando Jesús resucitó a su amigo. Entonces aquí Jesús ya los llevó a sus discípulos a cenar con Lázaro. Y María, una de sus parientes, decidió, por el aprecio que tenía con Jesús, decidió de lavarle sus pies con uno de los perfumes más caros que ellos tenían en ese momento. Se los lavó con tanto amor, con tanta anhelo para darle eso a Jesús, y le secó con su pelo, con su mismo pelo. Por toda la casa se podía oler este perfume. ¿Y qué fue lo que pasó? Nuestro querido amigo Judas, su comentario fue: ¿por qué de vez de lavarle los pies no lo vendemos y se lo damos a los pobres? Pero en realidad él no estaba pensando en vender ese perfume para ganar dinero para los pobres. Él estaba pensando: vendemos esto y ese dinero se va a ir a esta bolsa que yo tengo. Y de ahí yo puedo hacer con el dinero lo que yo quiera. Siempre estaba pensando en él y su beneficio. Bueno, continuamos un poquito más con la historia. ¿Y qué es lo que falta? Ahora, no solamente Judas está interesado en el dinero, pero ahora Judas va hacia los sacerdotes y les dice: yo les entrego a ustedes al hombre que están buscando. Yo les entrego, pero díganme ustedes cuánto me da para entregarles al maestro. Es todo lo que le interesaba. ¿Cuánto tú me vas a dar a mí para yo entregarte a este hombre que tú estás buscando? Tal vez en ese momento Judas no pensó en su magnitud, qué es lo que le sucedería a Jesús. Tal vez él solamente pensó: lo entrego, me dan el dinero, lo meten a la cárcel y punto final. Pero todos sabemos que esa no es la historia. Todos sabemos que en realidad lo que pasó
fue que lo entregó para que lo crucificara. Muy bien, entonces Judas recibe esas 30 monedas de plata. 30 monedas. Eso es lo que costó Jesús para Judas. Solamente 30 monedas. Va, empieza a buscar el momento correcto para traicionarlo. Empieza a buscar el momento correcto en cual él puede decir, ¿sabes qué? Él es al que estás buscando. No lo podía encontrar, siguieron sucediendo varias cosas hasta que al final Jesús tuvo su última cena. La última cena con sus 12 discípulos. Y ahí fue donde Jesús les dijo, alguien que está entre nosotros me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Jesús ya lo sabía desde un principio. Desde el primer día que Judas estuvo caminando con Jesús, él ya lo sabía. Esto no era una sorpresa para él, solamente le estaba dejando saber al mismo Judas que él ya lo sabía, que no lo tenía que esconder, porque él ya sabía, desde antes de que él tomara la decisión, él ya lo conocía. Muy bien, ahora, en este momento, Jesús le dice, haz lo que tengas que hacer. Judas se levanta, se va y va con los sacerdotes. En ese momento Jesús termina la última cena. Más adelante vamos a ver cómo es que está en el huerto y por fin llega Judas con los soldados y le da ese beso a Jesús. Ese beso de traición. Ese beso que dice, aquí te entrego. Se lo llevan. Se lo llevan los soldados. Entonces en ese momento Judas empieza a reflexionar y empieza a notar que realmente lo que había hecho no era simplemente meter a una persona inocente a la cárcel. Estaba poniendo a un inocente para que lo crucificaran, para que perdiera su vida. Ese maestro, esa persona que estuvo con él todos esos días, todo ese tiempo que estuvo caminando, haciendo los milagros, mirando a la gente cómo es que él mismo multiplicaba los panes y los peces. Ahora que él sabía que era Dios, pero lo aceptaba o no lo aceptaba, lo había vendido por 30 monedas. Judas regresa con los sumos sacerdotes y les dice, aquí están su moneda. Estas monedas yo no las quiero porque estas monedas es la sangre de un inocente. Y los sacerdotes le dicen, ya ese es tu problema. Nosotros ya no tenemos nada que ver con esto. Tú decidiste, nosotros no tenemos la culpa de lo que hayas decidido. Judas se siente solo. Judas se siente que está en un lugar donde ya no alcanza el perdón de Dios, donde él ya no es digno de recibir el perdón de Dios, de su divina misericordia. Y Judas termina ahorcándose. Esa es la historia de Judas. Así es como su vida fue con Jesús, cómo lo traicionó y cómo terminó Judas. Pero ahora vamos a ponernos a reflexionar un poquito sobre esto y vamos a ponernos en el lugar de Judas. ¿Tú eres Judas? ¿Acaso soy yo? ¿Cuál es de nosotros en realidad? ¿Y cómo es que tomamos ese papel de Judas? Tú me puedes decir que ahorita que estás en tu casa, me puedes decir, yo no soy Judas. Yo nunca traicionaría a mi maestro, yo nunca traicionaría a Dios. Pero déjate algunas preguntas y tú dime si sí o si no lo traicionarías. ¿Vienes a misa? Perfecto. ¿Pero qué vienes a hacer en misa? Si cuando te vas a tu casa te pones a pelear con el marido en el camino por X motivo. Te pones a criticar a tu esposa. Te pones a regañar a tus hijos. Te pones a gritarles a tus padres. ¿Eres Judas? ¿O realmente estás con el maestro? ¿Cuántas veces en realidad tú has tomado las decisiones que le convienen a los demás? En este momento tal vez tú puedes estar diciendo, yo estoy aquí, estoy por Dios. Perfecto. Pero ¿cuántas veces has ido afuera a ayudar a los pobres? ¿Cuántas veces has ido afuera a ayudar a tu propio hermano? ¿Cuántas veces te has peleado
Tal vez con tu cuñada, tal vez con tu suegra, tal vez con tu cuñado, tal vez con tu propio hermano que no le has hablado en más de 5 años simplemente por una discusión que ni siquiera tú te acuerdas. Ahora dime, ¿estás haciendo lo mismo que Judas? ¿No le estás dando ese perdón? Como Judas fue a buscarlo de los sacerdotes, él fue a decirles: estoy arrepentido de haberlo acusado, aquí está tu dinero, ya no lo quiero y ya no lo necesito. Es más importante mi maestro, mi Señor, que este dinero. Dame esa misericordia, dame ese perdón que estoy buscando para sentirme yo bien, porque me siento mal, me siento como que lo he defraudado, me siento como que hice las cosas incorrectas. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa cuando te vienen a pedir a ti perdón? Me viene a pedir perdón y lo va a volver a hacer. Yo no puedo perdonar a esa persona después de todo el daño que me hizo. ¿Cuál es tu historia? ¿Y cómo es diferente a la de Judas? ¿Estás lista para dejar todo eso atrás? ¿Estás lista para decir: Señor, perdóname y yo perdonaré? Lo decimos en el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces no lo decimos? No lo meditamos. Pero ¿cuántas veces realmente tú perdonas a los que te hacen daño? Eso es lo que estaba buscando Judas. Desafortunadamente, él no creyó que Dios lo pudiera perdonar. Él no creyó que era justo para que él recibiera el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No dejes que eso te pase a ti. Tú que estás ahorita en tu casa, ahorita que no tienes tiempo de salir para afuera porque no te lo permiten, porque no estás trabajando, porque no estás haciendo ni las actividades diarias. Aprovéchalas. Aprovéchalas y en este momento tú pídele perdón al Señor. Ponte y medita en todas las cosas en las que lo has fallado. En todas las cosas que tú lo has traicionado. Porque Él te pide, lo único que te pide es que ames a tu hermano como a ti mismo. Lo único que te pide es que seas bueno y bondadoso. Que seas caridoso. ¿Lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo te va a durar para que perdones de corazón? Porque es muy fácil decir: te perdono, y a los 5 segundos me doy la vuelta y te doy otra apuñalada por la espalda. Al cabo que ella también lo está haciendo, al cabo que él también lo está haciendo. Pero ya es tiempo de detener esa. Ya es tiempo de decir no más. Ya es tiempo de que tú en tu corazón realmente dejes ir todo ese odio que tú puedas tener. Ya es tiempo de que dejes de ser Judas. Ya es tiempo que vayas y regreses esas monedas de pecado. Yo te invito que ahí donde tú estás, lo hagas. Regresa a esas monedas. Deja todo el mundo afuera, deja todo el mundo atrás y enfócate en Dios. Enfócate en tu familia. Enfócate en perdonar, para que el día de mañana, cuando puedas salir, vayas al confesionario y pidas perdón. Para terminar, les pido que nos pongamos en oración. Que pongamos nuestro corazón en paz con Dios. Que perdonemos a los que tenemos que perdonar. Pero que perdonemos de verdad, de corazón. Señor Jesucristo, en estos momentos, te pido, Señor, que mandes a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ilumine, para que nos ayude en este caminar que estamos pasando por tantas pruebas, que en estos momentos, Señor, estamos tratando de dejar de ser los Judas modernos, para ser tus siervos, Señor, para ser tus servidores, para realmente entregarnos en ti, Señor, como tú nos los pides. En estos momentos que estamos pasando por este virus, Señor, nosotros nos sentimos solos, abandonados. Pero antes de que esto sucediera, Señor,
dónde estábamos. Si no es que te estábamos cambiando por esas monedas de plata. Te estábamos cambiando tal vez por nuestros trabajos. Te estábamos cambiando, Señor, por estar ocupados, porque no podíamos detener el mundo, por nuestros estudios, por nuestras ambiciones, porque queremos ser algo más, Señor, y dejábamos todo, incluso a ti y a nuestros hijos. Somos esos Judas modernos, Señor. Y ahora que estamos pasando por esta epidemia, Señor, ahora es cuando nosotros te regresamos a ti y te estamos suplicando que nos perdones. No nos dejes ser como Judas y terminar por no creer en tu misericordia. No nos dejes caer, Señor, porque nosotros sí creemos en ti. Sí creemos en tu misericordia y sabemos que después de toda esta oscuridad va a llegar tu luz. Pero para que eso suceda, Señor, nosotros nos tenemos que entregar. Te tenemos que ofrecer todo, Señor. Y no porque estamos encerrados, sino porque es necesario. Porque tú te mereces toda alabanza, toda gloria, Señor, te mereces tú. Y aunque no merecemos tu misericordia, te la pedimos y te la imploramos y la aceptamos si es que tú nos las das. Y si en este momento tal vez no sea para nosotros, Señor, porque nos queda para las personas esas que se están muriendo, Señor, te seguimos pidiendo por ellos. Te seguimos pidiendo por nuestras familias. Te seguimos pidiendo, Señor, para que este mundo vuelva a sanar, para que este mundo vuelva a regresar sus ojos a ti y no al dinero, no al mundo de oscuridad que está allá afuera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que reina hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Retomando esta Pascua, retomando los temas de esta Pascua, recordamos que ya hemos aprendido de lo que es el lavatorio de pies, hemos aprendido la cena del Señor, donde Jesús instituye la Eucaristía y se da Él mismo. Después de que Él mismo sabía quién lo iba a entregar, Él salió y fue hacia el huerto de Getsemaní a tener un tiempo muy especial. Les invito a que veamos en nuestra Biblia el pasaje donde nos habla de cómo Jesús entró a este huerto de Getsemaní y para qué fue. Vamos a mirar en Lucas 22, capítulo 22, versículos 39 al 44. Repito, Lucas 22, 39 al 44. Y dice así: Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas,
oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Palabra de Dios. En este pasaje, el evangelista San Lucas nos habla de cómo Jesús fue al huerto de los olivos. Y dice la palabra que como ya era costumbre. Entonces, esto nos indica que Jesús oraba continuamente, porque ya era costumbre que Él fuera a este lugar, también llamado como el huerto de Getsemaní. Este pasaje de la Biblia no solamente nos lo explica San Lucas, sino que también lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo y también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. Jesús entra en ese Getsemaní. E incluso en el Evangelio de San Marcos, el subtítulo en la Biblia latinoamericana nos dice: la agonía en el Getsemaní. ¿Por qué la agonía? Porque Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar, lo que venía. Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Es donde se trituraba los olivos y se sacaba el preciado aceite. Ahora en estos momentos, allí en ese lugar donde Jesús fue a orar, en la piedra donde Jesús fue a orar, en estos tiempos, allí mismo está construida una capilla y se llama la Capilla de las Américas. Y precisamente allí está la piedra en la que se recuerda cómo Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní. Platicando, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero hablando con otras personas que sí han tenido esa oportunidad de ir, me han platicado y han dicho que ha sido la experiencia más hermosa de su vida. Estar allí donde Jesús se apartaba para orar. Y invitó a sus discípulos. Les dijo: oren ustedes también, para que no caigan en tentación. Entonces también invitó a sus discípulos a que fueran al Getsemaní, que fueran a orar. Y les dijo que fueran para que no cayeran en tentación. La Escritura nos narra cómo Jesús se sentía. En el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos nos narra cómo Jesús sintió tristeza en esos momentos. ¿Por qué sintió tristeza? Porque ya su amigo, su discípulo, el que andaba con él, ya lo había entregado y sabía que se llegaba la hora.
sabía perfectamente lo que venía. Y a veces hablamos de sentimientos, pero creemos que Dios mismo, como nosotros lo confirmamos, que Jesús es Dios mismo. ¿Cómo iba a sentir sentimientos de humano? Él es verdadero Dios y es verdadero hombre, verdadero humano. Y Jesús nos dice que nos demuestra que Él también sentía tristeza. Esos sentimientos de temor, de angustia. Ahorita en estos momentos vemos muchas personas angustiadas, con tristeza, pero el temor muchas veces nosotros no lo queremos sacar. No queremos que ese sentimiento salga de nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente el temor nos hace sentir miedo. Y no precisamente era lo que tenía Jesús, sino que Él, sabiéndose humano, sabiendo el martirio que iba a pasar, sabiendo que lo iban a azotar, que le iban a gritar, que lo crucificaran, Él también sintió temor. Sintió angustia y sintió tristeza. Nosotros muchas veces, nuestra vanidad, nuestro ego, nos hace reflejar ese temor. A lo mejor sabemos lo que puede pasar mañana, pero ni siquiera nos imaginamos que nosotros podemos pasar por una angustia o por una tristeza. Fíjense bien, uno de nosotros muchas veces comentamos, y más en estos tiempos, hay muchos que comentamos, bueno, si me he de morir, pues acabo que sé que me voy a morir un día. Claro está, y tienen razón. Pero ¿cómo es vivir esa angustia, esa tristeza de saber que vamos a entregar nuestra alma a nuestro Hacedor, a nuestro Padre? Jesús, cuando sintió eso, nos dice la Escritura que dobló las rodillas para orar. Y oraba. Y nos dice la Escritura, y oraba con insistencia. Jesús, como verdadero humano, como verdadero hombre, también nos enseña a doblar rodilla. Doblar rodilla ante el Padre. Y precisamente Él le dice estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo sabía lo que iba a venir, pero se entregaba al Padre, se entregaba a la voluntad del Padre, doblaba rodilla ante la voluntad del Padre. No solamente se arrodilló, como nos lo relatan los evangelios, sino que se postró. En el evangelio, no recuerdo bien, pero esto lo vamos a estar mirando después de este tema. Te invito a que leas el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní, en el libro de San Mateo, en el evangelio de San Marcos y en el evangelio de San Lucas, donde se encuentra.
y tú lo puedas leer y es la misma historia. Nada se contradice. Aunque estuvieron escritos en diferentes tiempos por diferentes personas, y claro está, por inspiración divina del Espíritu Santo, no se contradicen. Entonces dice la Escritura que se postró hasta tocar su cara, tocar la tierra. Hermano o hermana, muchas veces nosotros no queremos doblar rodilla, mucho menos postrarnos hasta que nuestra cara toque la tierra. Es difícil para nosotros entregarnos a la voluntad del Padre. Muchas de las veces le decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero nada más lo decimos de aquí para afuera. Pero cuando llega la voluntad del Padre, nos asustamos, sentimos tristeza, sentimos angustia. Pero la enseñanza que Cristo nos da en este pasaje es que Él se abandonó a la voluntad del Padre. Se abandonó, se dio completo. Así como se daba por la salvación tuya y por la salvación mía. Ella abandonó todo a la voluntad del Padre. Y tanto así que nos dice la Escritura en San Lucas, nos dice, entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Se entregó de tal forma completo, todo, no se guardó nada para Él, y todo lo hizo por amor, todo lo hizo por ti y por mí, por esa salvación que ya está dada, pero que todavía en estos tiempos, todavía no le queremos creer a Jesús mismo y no queremos apartarnos a ese Getsemaní. No queremos apartarnos a orar, a doblar rodilla, a entregarnos a la voluntad del Padre. Te invito a que escuches este canto y lo hagas tuyo y entres a ese Getsemaní. Apártate para orar y pedirle, suplicarle con insistencia que se haga su voluntad. Escúchalo con el corazón. Solo de deslumbramiento pasajero.
allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte así hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si su hora de cruz es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que se persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo está oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi infelicidad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Hermano, hermana, en esta tarde te invito a que hagas tuya esta oración y que le hagamos caso al Maestro. Oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué más que hacer de nosotros ese proyecto, esa respuesta? Decirle sí, Señor, y sí hasta el final. Quiero darte esta respuesta. Y la respuesta es que se haga tu voluntad. Y algo tan hermoso que Jesús también nos dejó cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y él, su respuesta fue, oren así. Si es que esta noche te invito a que oremos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Hermano, que hágase tu voluntad salga de lo más profundo de nuestro corazón. Entrégate como Jesús mismo nos enseña a entregarse a la voluntad del Padre. Te invito a que continuemos con esta enseñanza tan grande que el mismo Cristo nos da.
Hola, hola. Un saludo para todos aquellos que se van a tomar su tiempo de poder ver estos videos, estos mensajes que el Señor tiene para cada uno de ustedes, ya que estamos terminando de ver y reflexionar un poco sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Ahora vamos a contemplar un momento también sobre la negación de Pedro. Cómo Pedro, siendo el primer papa, podemos decirlo de esta manera, aquel amigo que caminó con Cristo Jesús por 3 años, llegó un momento en que lo negó, en que dijo no conocer al Señor en algún momento. Voy a leer una cita bíblica que la van a poder ustedes encontrar ahí en casita en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Voy a leer primero del verso 31 al 34 y después vamos a saltarnos al verso 54 al 62 para poder comenzar a reflexionar sobre cómo estoy yo viviendo mi vida de la mano de Jesús. ¿Cómo estoy yo comprometido en la iglesia, en mi relación con Jesús? Camino con Él con confianza, con seguridad, con una fe firme. Vamos a ir descubriendo a través del Evangelio, que es palabra de Dios, y vamos a ir descubriendo cómo está mi relación con Cristo. Especialmente en estos tiempos que, como dijo Pablo, en su segunda carta por allá a Timoteo, en el capítulo, me parece, 2, versos 8 y 9, que el Evangelio no está encadenado. El Evangelio no está encerrado. Ahora vamos a hacer uso de la tecnología para poder seguir transmitiendo la palabra de Dios, el Evangelio, a cada corazón a través de las cámaras, a través de los recursos que tenemos a nuestro alrededor el día de hoy. Vamos a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: Yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y continúa diciendo en el verso 54: Entonces apresaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro los seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, yo no lo conozco. Momentos después, otro exclamó al verlo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Como 1 hora más tarde, otro afirmaba: Seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo, Pedro lo negó diciendo: Amigo, no sé de qué me hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Palabra de Dios.
Me encanta de la manera en cómo nos lo pone Lucas, aunque también lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, también lo podemos encontrar en Mateo y Marcos. Pero me gusta mucho porque todo lo sintetiza de una manera más, en un espacio más corto. La palabra de Dios nos dice y nos enseña hoy que a veces nosotros nos podemos sentir tan seguros en nuestra fe, especialmente aquí voy a hablar sobre nosotros los que estamos dentro de la iglesia, como ninguno estamos tan exentos, se podría decir, de en algún momento negar al Señor. La palabra de Dios se me hace bien interesante que dice que cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, Pedro cometió un pequeño errorcito. Donde dice la palabra de Dios lo especifica. Lucas me encanta cómo especifica cada frase, cada acontecimiento, porque dice Pedro lo seguía de lejos. Hay momentos en que nosotros, sin importar nuestra situación, podemos estar muy confiados que en nuestra fe en el Señor cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa en los momentos de las dificultades? ¿Qué pasa en los momentos donde las cosas ya no salen como nosotros lo esperábamos? Y es un momento, en los momentos de dificultad, cuando nosotros tenemos que estar más cerca del Señor. De alguna manera u otra el Señor nos hace una promesa al principio, en el verso 31, pero especialmente en el verso del 31 al 33, donde dice la palabra de Dios, y el Señor se lo deja saber a Pedro. El demonio, Satanás, ha pedido permiso para sacudirlos. De alguna manera u otra, todos vamos a ser tentados, todos. El Señor no dice lo voy a impedir, simple y sencillamente el Señor le dice a Pedro, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no desfallezca. Yo sé, hermanos, que ahorita estamos pasando por un momento difícil donde tal vez se nos cerraron las puertas de la iglesia. He estado hablando con algunas personas por ahí que dicen, ¿dónde está nuestra fe? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué nos cierran la iglesia? ¿Por qué no nos permiten acercarnos a la Santa Eucaristía, a Cristo Eucaristía? Y yo digo, tienen razón, pero vale la pena el sacrificio de no estar tan cerca del Señor, con tal de que el gobierno, de que todo esto no nos cierre la iglesia para siempre. Estamos en un momento de prueba, estamos en un momento donde sí también nos quitan al Señor, se podría decir, físicamente, pero lo podemos tener cerca espiritualmente a través de la oración, a través del pan que nunca se acaba, que es la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Todos podemos tener ese momento especial de intimidad con Cristo a través de las Sagradas Escrituras. El Señor nos avisa que todos vamos a ser tentados, de alguna manera u otra, y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor, fieles al Maestro, fieles a Cristo. Y aquí Pedro fue tentado 3 veces. Pedro se sentía seguro de no fallarle al Señor, así como algunos de nosotros podemos sentir la seguridad de no fallarle al Señor. Y qué bueno que tengamos esa seguridad de que no le vamos a fallar al Señor, no importa las circunstancias, especialmente en este tiempo donde tristemente no podemos acercarnos a los sacramentos, no nos podemos acercar a Cristo Eucaristía. Y en ciertas circunstancias ni siquiera podemos acercarnos a la confesión. Es un momento de valorar los sacramentos, pero especialmente el sacramento de la gracia, el sacramento que el Señor nos regaló para poder obtener el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestras fallas. Ahorita en estos tiempos yo he platicado con algunos hermanos donde digo, no cabe duda que no habíamos valorado la importancia de todos los regalos que el Señor nos dejó a través de los sacerdotes, la confesión, para poder llegar después, cuando nos abran la oportunidad, poder llegar a tener a Cristo Eucaristía, del cual también vamos a estar hablando en este fin de semana. Pero Pedro fue tentado, primero se podría decir en la soberbia. Vamos a ver si es cierto que no vas a negar. Pedro hace una confesión y dice, no importa si tengo que ir a la prisión, no importa si tengo que dar la vida. Y el Señor mismo le dice,
y le dejas saber, te sientes seguro, pero las cosas de este mundo te van a llevar te van a poner a prueba, como algunos de nosotros. Y en la primera prueba Pedro falla, así como tú y yo tenemos que permanecer lo más íntimamente cerca al Señor, no caminar de lejecitos como lo hizo Pedro, porque dice la palabra de Dios, y eso a mí como hombre, y a muchos hermanos por ahí que nos van a escuchar, y todo mundo, se me hace bien interesante la primera manera como Pedro cómo Pedro cae en la trampa. Dice la palabra del Señor que la primera, en el Evangelio de Lucas, quien dice, tú eres uno de ellos, este es uno de los seguidores del Señor Jesucristo, es una muchacha, una mujer. Y Pedro dice, no, el hombre en los tiempos de hoy, para poder tener el control absoluto de sus sentimientos, tiene que permanecer cerca de Cristo. Porque tristemente conozco no solamente uno, dos o tres, sino por ahí varios, que muchas de las veces su debilidad y frente a una mujer pueden de repente escondérsele al Señor. Y no se vale, mis hermanos, en este tiempo, por eso hablé hace un momento, la importancia de cuidar la gracia. Nosotros no podemos negar a Cristo por un sentimiento personal. Debemos de permanecer siempre unidos al Señor. Sin importar quién nos haga la pregunta, en dónde estemos, nuestra mirada siempre fija en Cristo. En estos momentos podemos nosotros identificarnos en alguna de las tres etapas como Pedro niega al Señor. En alguna de ellas podemos estarnos identificando, y este momento de reflexión nos va a llevar a concientizar dónde le he fallado, dónde estoy negando yo al Señor, para recapacitar y de pedirle perdón al Señor. La segunda vez, incluso a mí me encanta aquí, creo que di la cita bíblica equivocada hace un momento, tal vez dije Mateo y es Juan, en el capítulo 18, pero ya en el verso 25, se me hace bien interesante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Pedro estaba calentándose al fuego, como lo narra en la primera oportunidad Lucas, y dice, estaba calentándose al fuego en el patio, y le dijeron, seguramente tú también eres uno de sus discípulos, y él nos negó diciendo, no soy. Y dice, ahí la palabra del Señor nos está hablando que ahora ya son varias las personas que lo están reconociendo como uno de los servidores del Señor, y él lo vuelve a negar. Nosotros tal vez, y esto sucede mucho, incluso de repente me ha tocado hacer el papel de Pablo con Pedro, y de repente me encuentro algunos de los hermanos con los que convivimos juntos, y de repente nos avergonzamos darle las gracias a Dios en un restaurante cuando estamos frente a mucha gente, para bendecir, pedirle al Señor que bendiga los alimentos. Esa es otra manera tal vez de que estamos negando al Señor. Incluso el Evangelio de Lucas también dice que hay algunos que también en algunos familiares nos da vergüenza decir que somos de Cristo, que somos servidores, que hemos regalado nuestro corazón a Cristo, que queremos caminar con Él. En alguna de las tres etapas en las que Pedro negó al Señor, en alguna de esas tres, nosotros tal vez podemos estar por ahí cerca, negando al Señor. Que de hoy en adelante, este tiempo de reflexión, este tiempo que ya estamos a punto de terminar del tiempo de Cuaresma y pasando Semana Santa, que en estos últimos momentos que quedan de recordar este momento especial de conversión, nos ayude a reflexionar, Señor, te estoy fallando, es verdad. Tal vez entre mis compañeros de trabajo no estoy dando la cara de servidor del Señor, no estoy dando la cara de católico bautizado como un verdadero cristiano. No estoy haciendo lo correcto. De hoy en adelante me propongo cambiar mi manera de vivir, como dijo Pablo, para cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Tenemos que regalarle al Señor estos últimos tiempos que quedan de Semana Santa para decirle al Señor, Señor, dame la fuerza. Como dijo el Papa Francisco,
dejémonos ver por Cristo. Cuando Pedro niega al Señor por tercera vez, que tal vez tú y yo lo hemos negado 1, 2, 3, 4 veces, muchas más tal vez. Pero cuando Pedro lo niega la tercera vez, la mirada misericordiosa del Señor llega a Pedro. Jesús no se enojó. Él ya le había avisado a Pedro: me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, en un pequeño momento durante la madrugada, 3 veces. El Señor ya sabía. Con esto que hizo el Señor nos da a entender que no importa quién seamos, todos necesitamos permanecer cerca del Señor y mantener nuestra mirada puesta en Él y dejarnos ver por la mirada misericordiosa de Jesús. Esa mirada que nos hace reflexionar, que mueve nuestros más íntimos sentimientos. Dice la palabra de Dios, y Lucas lo especifica de una manera preciosa. Cuando lo niega por tercera vez, Jesús vuelve su mirada a Pedro. Y en ese momento Pedro se siente descubierto. Se siente, creyéndose el hombre más valiente, se siente el hombre más cobarde. Ha traicionado a su Señor. Ha traicionado a su mejor amigo. Ha traicionado a aquel que está a punto de dar la vida por él. Ha traicionado a aquel que le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cuántas veces le hemos fallado tú y yo? Si tú le has fallado de alguna manera, pídele a Cristo Jesús: Señor, ayúdame a tener la valentía de dejarme ver por ti. En un momento de oración, pídele a Él: Señor, mira mi corazón. Quiere, anhela, pero no ha podido. Pídele que hoy te dé la gracia, la fuerza para poder, sí, si es necesario, llorar. Y que en esas lágrimas se salga toda culpabilidad. Es un tiempo de decirle al Señor: perdóname por haberte fallado a ti, porque al fallarle a tu esposa, le fallas a Él. Al fallarle a tu esposo, le fallas a Él. Al fallarle a tus hijos, le fallas a Él. Al fallarle a tus padres, le fallas a Él. Al fallarle a tus hermanos, le fallamos a Él. ¿De qué manera le hemos fallado a Cristo? ¿De qué manera lo hemos negado? Que de hoy en adelante la gracia del Espíritu Santo nos ayude a entender, a reconocer dónde le hemos fallado al Señor. Pidámosle hoy, Señor, ayúdame a estar más cerca de ti. No permitas que me aleje de ti. Vuelve a verme con los ojos de misericordia. Ayúdame a recibir tu gracia, tu perdón, para que en este tiempo que te queda de esta Semana Santa, te decidas tú también a ver con la misma mirada de Jesús aquel que te ofendió, aquella que te ofendió, y que también, así como Pedro aceptó el perdón de Dios, tú también puedas obtener el perdón de aquellos a los que has ofendido y puedas perdonar al que tú hayas ofendido. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser transformados por su mirada. Como dijo el Papa Francisco, dejémonos ver por Dios, dejémonos ver por Mamita María. Dejémonos que la gracia nos llene de valentía, de fuerza, de amor.
y que ese amor pueda llegar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Llénate de Jesús, llénate de su gracia, llénate de su perdón, llénate de su misericordia, para que a donde quiera que tú te pares, lleves la gracia de Jesús a todo lugar. Que tengan una excelente tarde. Pediría a Dios que su gracia llegue a ustedes. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y cerraremos con una breve oración en este momento. Yo te pido, si no vas manejando, si no de cualquier otra manera, cierra tus ojos un momento, un instante, y encuéntrate con la mirada de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, enséñame a verte con los ojos como tú me ves. Y que tu mirada transforme mi soberbia y me dé a entender que necesito de ti para seguir caminando hacia adelante y serte fiel a ti en cada área de mi vida. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, y por la intercesión de Santa María Virgen. Amén. Buenas noches, una vez más estamos por aquí. Vamos a resumir todo lo que hemos escuchado el día de hoy, de todo lo que hemos contemplado el día de hoy. Y me agrada mucho recordar quién fue Judas y cómo nosotros podemos cambiar la historia el día de hoy. Como ya nos decía Lupita hace un momento, es tiempo de tirar las monedas, no quedarnos con ellas. Es tiempo de renunciar a aquello que nos ata y que no nos da la libertad de llegar a Cristo Jesús, de llegar con Él hasta el final, hasta resucitar con Él. Es un tiempo de cambiar la historia. No te juzgues a ti mismo como Judas se juzgó a sí mismo, se condenó a sí mismo. Es un tiempo de decirle al Señor: Señor, me he equivocado, te he fallado, pero vengo arrepentido. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia y de amor capaz de perdonarme. Y Cristo, estoy seguro que te perdonará. Si Judas lo hubiera hecho, Judas hubiera alcanzado la santidad. ¿Cuántos lo hemos fallado de alguna manera u otra? Y Cristo Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. Como decía Maricruz hace un momento, cuando contemplábamos la oración de Jesús en el huerto. Ese hermoso pasaje donde el Señor nos dice y nos recuerda que en Él mismo hubo un choque de emociones, donde dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Nadie nos ha dicho es fácil. Cuando nosotros anunciamos un evangelio donde decimos acércate a Jesús y se acabaron los problemas, es un evangelio equivocado. El acercarnos a Cristo Jesús es reconocer que en Él está nuestra fuerza y que no importa cuán difícil sea hacer la voluntad de Dios, siempre Cristo Jesús vino a hacerse humano para dejarte saber a ti y a mí que en la humanidad como humanos podemos vencer el mal, podemos agradar a Dios, podemos hacer la voluntad de Dios. No importa si lo negamos como Pedro. Podemos negarlo 1, 2, 3 veces. Pero Él, como podemos verlo también en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15, 3 veces le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas? Cuando nosotros le fallamos, la mirada de Jesús va a volver a pasearse sobre nosotros. Va a volver a vernos y nos va a hacer esa pregunta: ¿te arrepientes? ¿Estás dispuesto a cambiar? Yo te amo a ti. ¿Tú me amas? ¿Eres capaz de hacer mi voluntad? Y la respuesta está en ti.
La respuesta tú y yo la tenemos para Él. Él ya hizo todo. Ahora nos toca a ti y a mí dar el paso. Nosotros, como lo dice la iglesia en totalidad, Cristo hizo lo difícil. El porcentaje que tenemos que hacer tú y yo es muy mínimo, muy pequeño. Que estas reflexiones del día de hoy nos den la valentía para decirle, Señor, aquí estoy. Y algo bien importante, también lo escuchamos el día de hoy a través de nuestra hermana Edith, cuando nos hablaba de Jesús y Eucaristía, en el capítulo 22, verso 14 al 16. El Señor hizo un comentario precioso a sus discípulos. Les dijo, ¿cuánto deseaba hacer esto? Y se sienta a la mesa e instituyó la Santa Eucaristía. Cristo Jesús sabía que tenía que partir de este mundo. Ya nos lo había recordado también en Juan 16, 7, donde dice que nos convendría que Él se fuera porque iba a derramar una gracia especial sobre nosotros, pero Él no quería quedarse ausente. Él quería quedarse en la Santa Eucaristía, en el pan, donde tú y yo, si en algún momento sentimos, Señor, me falta fuerza para hacer tu voluntad, podemos ir una vez más al confesionario, en el hermoso regalo que el Señor nos dejó en la autoridad de los sacerdotes para confesarnos y ir a recibir a Cristo Eucaristía. Él instituyó la Eucaristía para quedarse contigo y conmigo, con el mundo entero, para que en Él esté nuestra fuerza. Qué hermoso es recibir a Cristo Eucaristía, regresar a tu lugar, contemplar quién está dentro de ti. Dios nos ama tanto que necesita que tú y yo encontremos la verdad en Él. Él es el camino, verdad y vida. Cristo Eucaristía. Caminemos con Él. Digámosle en este día, Señor, te regalo mi corazón, te regalo mi alma, te regalo mis decisiones. Digámosle como mamita María, heme aquí. De aquí en adelante, mi alma, mi vida, mis decisiones, mis razones, mis sentimientos, mis emociones son tuyas, son para ti. Si es posible, aparte de mí, lo que no me agrada, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que el Señor bendiga grandemente su vida, su familia, sus hogares, y caminemos con Cristo, de su mano, hacia Él, para Él y con Él. El Señor les bendiga grandemente, reciban un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye bye.